están? Soy el doctor Berreta. Les voy a dar una clase de retina clínica. ¿Ah? ¿Les parece? Bueno, pásame a ver. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta clase? Primero, vamos a recordar algunos puntos que son importantes de la anatomía. Es importante tener esta acá. Luego, vamos a hablar de las técnicas de examen. Vamos a hablar de las características del DPB y de las lesiones que están asociadas, tanto al DPB, al DR. ¿Bien? Y por último, hablar un poquito de desprendimiento de retina. ¿Tá? Yo creo que dentro de una práctica de un especialista de retina, esto es una de las cosas que más se ve. ¿Tá? ¿Qué opinan ustedes? DPB, moscas volantes, ¿les parece? Sigamos bien. Bueno, este es un esquema que me gusta mucho, en donde a simple vista ustedes ven estructuras. ¿Alguien quiere hablar de las estructuras o las digo yo? Doctor. A ver si ¿qué puntero? No. Bueno. Nervio óptico, la papila. Nervio. Bien. De ahí tenemos las arcadas vasculares, Muy las bien. arcas temporales. Buenísimo. Entre las temporales tenemos la mácula. En el centro. ¿La mácula es esto o esto? Esto. Buenísimo. Lo ¿Qué más? que marcaba antes es la fobia. Exacto. Muy bien. Después, si vamos hacia la retina periférica, tenemos el ecuador. ¿Esto qué es? Esos son los siguientes cortos. ¿Esto qué es? El límite del ecuador sería la retina Y periférica. cuando uno hace el fondo de ojo, ¿esto está marcado? No, es una línea Entonces, marcada. ¿qué significa? ¿Qué es esto? Esto. Exacto, mi cosa. ¿Cierto? Donde está la borricosa está el ecuador. ¿Está? ¿Qué es esto? Ahora se va. Buenísimo. Esto, Pamplona. ¿qué entra por acá? La aguja de la intravítrea. Acá. Por acá entra. ¿Se ubican? Seguimos. Esto es lo mismo, pero color. Los nervios, ¿tá? Que no eran los cortos, sino los largos. ¿Tá? Las ampollas, tal cual. Esto lo pueden ver. A mí me gustan estos porque rápidamente uno se ubica. ¿Sí? Bien. Bueno. La hora cerrada es la unión de la retina periférica y el cuerpo ciliar. ¿Tá? ¿Para qué me sirve? Estos son reparos anatómicos. Esto es importante para el que tenga aspiraciones quirúrgicas entender. Se corresponde con la inserción de los músculos rectos. O sea, por fuera uno ve los rectos y por dentro está la hora cerrada. ¿Tá? Cuando uno abre la conjuntiva, toma los rectos, nasal 5, 6, 7 y 8 milímetros. ¿Ven? 5, 6, 7 y 8. ¿Estamos? Bien. ¿Seguimos? Bueno, el cuerpo ciliar. 1 milímetro detrás del limbo. Esto nos va ubicando ¿para qué? Por ejemplo, en una intravítrea, ¿no es cierto? Una cirugía convencional. El cuerpo ciliar. Los primeros 2,5 milímetros y los siguientes son la par plana y la par plicata. ¿Vemos un dibujo así? ¿Por qué? Esto es lo que es importante entender. Acá, el cuerpo ciliar es desde acá, ¿hasta dónde? ¿Hasta acá? No, hasta la hora cerrada. Hasta acá. Buenísimo. La par plicata y la par plana. Acá entran las incisiones a la cavidad vitrea. ¿Se ubican? Por acá. ¿Sí? Lo que hay que tener, este dibujo está un poquito adelantado, el cristalino está un poquito más abajo, está en perspectiva. Si uno se va muy adelante, ¿puedes volver a tener? Si uno se va muy adelante, dice, ¿para qué estamos viendo anatomía? Esto es anatomía clínica, es decir, anatomía quirúrgica.
Si ustedes miden 3 milímetros y medio, desde el limbo para acá, entra la aguja perfecto. Si es 3 milímetros, ya toca. Para mí ya toca. Alguna parte del cuerpo ciliar toca. ¿Está? 3 milímetros y medio es la longitud ideal para no tener problemas. ¿Está? Sí. Una más y otra más. Esto es otra cosa importante que quiero repasar, porque esto lo quiero que lo veamos para lo que tenemos que ver después. Esta es la base del vitrio. La base del vitrio no es finita, es bien ancha. Se va desde la bola cerrata hacia adelante y hacia atrás. ¿Bien? Y lo que importa en la anatomía es el borde posterior. Vean esta línea. ¿Sí? Esto es un mismo ejemplo. Una más. Bueno, esto también tiene mucha importancia dentro de la patología. Las adherencias del humor vítreo. Las adherencias del humor vítreo no se ven, pero son muy importantes en la relación. Acá dice, la base del vitrio es muy fuerte. Pero después, en el nervio, en la fobia, los vasos, ahí está adherido. Por eso cuando uno saca la hialoides en una vitrectomía se ve todo. Se ve la adherencia firme. O en un paciente con alguna patología en la mácula, ya saben que el vitrio está adherido en la fobia. Eso es importante. ¿Seguimos? Bueno, hasta ahí es anatomía, ustedes ya saben, está bien. Es decir, vamos a las 8 de la noche viendo anatomía de la retina. ¿Cómo revisamos la retina? A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo revisamos la retina? Ya va. A ver, doctora. ¿Cómo revisamos la retina? Ampliado. Bien. ¿Con qué más? O sea, ¿cómo hace usted un fondo de ojo, por ejemplo? O hacen en la práctica, no digo, ¿cómo hacen habitualmente? Con la lupa de 20. Bien. Bien, sigamos. Bueno, entonces, por lo menos en la parte básica del examen tenemos la lámpara de hendidura y el ovi, el oftalmoscopio. ¿Ah? Y a mí me gusta siempre hacer el dibujo, más o menos es una cosa mental, una tara. ¿Ah? Cuando uno agarra la lámpara de hendidura, por lo menos lo ideal es siempre cuando uno está aprendiendo el retina usar el 3 espejos. Porque uno se ubica rápido con el 3 espejos. No tiene que pensar, está invertido el 3 espejos, miro las lesiones. Cada espejo tiene una zona de la retina circunferencial que mira rápido. Y uno cuando le tiene cancha, ¿bien? Ya lo hace muy rápido. Sigamos. El ovi con la lupa de 20, lo que decía la doctora, el indentador. Si uno no tiene esto, puede usar un cotonete. ¿Bien? Sigamos. Poner a un paciente en una camilla, o puede ser en un sillón. También hay médicos que lo hacen sentados. ¿Bien? Seguimos. Y la indentación, esto para mí es clave. Porque hay una parte de la retina que no se ve con el ovi. Se puede ver con el 3 espejo, por eso es lo que recomiendo, porque el ovi es un poquito más laborioso de manejar. ¿Seguimos? Y estos son los dibujos que hacemos. ¿A alguno le gusta esto? Lo hace. Un dibujito no pasa nada. Hay ciertos códigos que ya vamos a ver, que hay que respetar, porque esto va a la historia clínica, esto queda guardado, ¿no? ¿Seguimos? Volviendo un minuto, Miguel. Entonces, para explicar esto, lo que está pintado con azul es la retina desprendida. Los desgarros, en este caso hay dos, está pintado con rojo y con el borde azul. Es un código. ¿Ah? Después allá ven unas cruces, eso es PDR. ¿Bien? ¿Seguimos? Y acá está más o menos para que lo vean. Retina desprendida, las roturas. ¿Bien? Si uno quiere dibujar un lápiz, ¿bien?
Después podemos dibujar un montón de otras cosas, que están los códigos, eso ya está tabulado de hace tiempo. Sigamos. Ahí está el 3 espejo. ¿Alguien lo usa, le gusta? Bueno, aprovechen ver, y en 2 minutos uno se acomoda con la lámpara de hendidura. Acuérdense que hay un tilting que tiene la lámpara de hendidura, hay una trabita, la corre para adelante y para atrás, es para usar, ¿verdad?, con los distintos espejos. Hay que encontrarle la vuelta nada más, es práctica. ¿Ah? Sigamos. Y después las lupas aéreas, que son las clásicas. A mí me gusta la de 78, pero también la 90 es buenísima. ¿Ah? Seguimos. Esto es lo que les decía, ¿ven? Aprietan y se gira la columna. ¿Ah? Seguimos. ¿Y esto qué nos ayuda a ver? Si estamos, obviamente, en todo el segmento anterior, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero fíjense que esta foto está enfocada acá atrás del vitrio anterior. Esa es la forma ideal. Para estudiar el vitrio anterior es con la lámpara del vidrio. ¿Ok? Sigamos. Hasta acá un examen básico. Es cierto que hay otras cosas, digamos, para revisar, pero esto es lo que uno tiene que manejar en una primera instancia. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna duda, algo que quieran aclarar, que quieran conversar? ¿Doctora? ¿Todo bien? Hasta acá, sencillo, ya lo tienen a esto, ¿no? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, empezando un poco de la patología esta, que para mí el manejo del DPB es una de las cosas más importantes. ¿Verdad? Sigamos. Entonces, saben que el DPB es la separación de la hialoides posterior, ¿tá?, que está adherida a la retina. Hay lugares donde está adherida muy fuerte, que dijimos, la papila, la mácula, bien, la base del vitrio. La base del vitrio no se va a separar, se separa atrás, por eso es posterior del vitrio. ¿Ok? Bien, seguimos. Esta es la característica del humor vitrio que vale la pena, que es importante aclarar dos cositas. La primera cosa que tiene, por ejemplo, un paciente que está vitrectomizado hace una oxidación del cristalino más rápido, o sea que hace catarata más rápido. ¿Tá? Y la segunda cosa, cuando un paciente está vitrectomizado, es decir, no tiene humor vítreo, todos los fármacos se lavan más rápido. Es decir, un paciente que está vitrectomizado y hay que hacerle antiangiogénico, no hay que hacerle cada 30 días, porque la vida, o sea, el medicamento se lava más rápido. Normalmente cada 15 días, cada 10 días, cada semana hay que hacer el antiangiogénico. ¿Ok? Bueno, seguimos. Un poquito para aclarar los conceptos, seguimos. Esto es lo que hablábamos recién, la base del vitro, las adherencias, estas son normales. Después están las anormales, ¿no? ¿Seguimos? Esto un poco para recordar los espacios. Esto lo pueden ver tranquilos ustedes, no vamos a detenerlo. ¿Seguir? Bueno, esto es lo importante que hay que entender, que es la patogénesis, o sea, cómo se produce el DPB. Primero empiezan a aparecer cambios con la edad, ¿bien? Pero también estos cambios se dan con pacientes, por ejemplo, con miopía alta. Por ejemplo, la licuefacción del vitrio, en la parte central. Ahora van a ver una imagen. ¿Tá? La sinéresis, que son el colapso de las fibras. Seguí a ver si... Esto es un poco, estos son estas lagunas que se forman en el humor vítreo. Si el humor vítreo no tiene estas lagunas, no se hace, por ejemplo, un desprendimiento de retina, pues no hay líquido. El humor vítreo está denso, duro. Tiene que haber alguna laguna. ¿Se entiende? Entonces lo vamos a repetir con seguir. Entonces, primero se forma la laguna de humor vítreo, que ya no es gel, sino se transforma en humor acuoso, en el centro. ¿Bien? Pasa, Miguel, la que sigue, a ver, acá.
se forma esto. Imagínense que esto está adherido, se forman estas lagunas. Si esto sería todo humor vítreo denso, no se mueve, es un gel, una gelatina. ¿Ok? Volví a tener un minuto, Miguel. Entonces, se forma ese orificio. Sin ese orificio no se forma el DPB tampoco. ¿Bien? Y a partir de ahí, seguí bien, pasa el líquido de la laguna por ese orificio y empieza a despegar paulatinamente. Paulatinamente. El proceso completo dura 30-45 días. No es que ya se colapsó, ya está el DPB, vaya a la casa. No. ¿Está? Se produce, y ustedes van viendo acá y acá, cómo pasa y va despegando hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. ¿Ok? ¿Esto por qué es importante? ¿Por qué es importante? A ver, porque viene un paciente, ustedes están en la guardia o están en el consultorio, viene un paciente, tengo miedo de sepsis. ¿Desde cuándo? Desde ayer. ¿Está? ¿Lo ven? Sí, un DPB, se ve el anillo de Weiss, que es la primera mosca volante que se ve, ¿tá? Que es la unión del humor vítreo sobre la papila. El paciente ve esa mosca volante, ¿no es cierto? Y empieza a tener destellos. El destello se da porque hay un tironeamiento de la retina. No quiere decir que está completo el DPB, no, que está así. Por ejemplo, en esto. Empezó. ¿Tá? Y ustedes le dicen, bueno, no, está todo bien, vaya a la casa. Es un DPB, no pasa nada. Y el paciente en una semana aparece con un desprendimiento de retina. Esto es la clásica. ¿Por qué? Porque no terminó de hacerse, la persona se fue a la casa, ¿bien? Y se produjo el desgarro, allá arriba, en la segunda imagen. Cuando llegó a la base del vítreo. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Ah? Y después uno se come el problema. Entonces, ¿cuál es la idea? Entender esto que dura más o menos 30 días. Hablarle al muñeco, decirle, es un periodo, si tiene signos de alarma, vuelva. Si tiene molestia, vuelva. Si no calma, vuelva. ¿Ok? Con eso se soluciona, porque pasa. Sigamos, a ver. Bueno, esto es un poco de teoría. Seguimos, a ver. Estos son los síntomas. Lo que acabo de decir, las miodesorpsias, las fotopsias. La retina no duele, no tiene sensibilidad al dolor, solo tiene sensibilidad visual. ¿Estamos? Disminución de la visión parece raro, pero muchas veces la hialoide posterior está engrosada y quita visión. ¿Está? Sí. Bueno, es el mismo reflejo, disminución de la visión, el reflejo de la hialoide. ¿Seguimos? Bueno, y esto, ¿para qué usamos la estadística? La estadística la usamos para más o menos orientarnos en la probabilidad de tener que el paciente tenga ese problema. Viene un paciente con DPB. Ya sabemos que tiene un riesgo de tener un desgarro de 15%, por ejemplo, o del 10, uno de cada 10 que vemos, ¿no es cierto? Bueno. Después, para más o menos manejarlo, después del 4% de desprendimiento de retina. Pero ¿qué pasa si un paciente tiene una hemorragia vítrea? En los libros dice que hay un desgarro en un 70%. Yo pienso que es más, pero es una cuestión mía, de loco. Sí. ¿Por qué? Porque tiene lógica que cuando hay una hemorragia hay una rotura, por lo menos de un vaso. Así pienso. Tiene que haber. Por ahí no lo encuentro. Pero muchas veces haciendo una ecografía, por ejemplo, se detecta. En una zona que no se ve clara. ¿Estamos? Bueno, todas estas son complicaciones, la emulsión vascular, las hemorragias. Seguimos. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la base del vítreo? La base del vítreo es esto. Todo esto. ¿Ok? Acá se ve bastante derechita. Pero hay veces que pasa esto, miren.
adherencia, una lengüeta que está bien adherida. Y esa lengüeta es la explicación, eso no se ve. Estos tipos hicieron un estudio anatomopatológico para entender eso. ¿Está? Que hay una lengüeta, ¿por qué se desgarran uno y en otros no? Por eso, por esa lengüeta, esa es la explicación. Seguí a ver. Ahí está. Ahí se rompe. O sea, no se ve esa lengüeta a simple vista, pero ahí está, esa es la explicación por qué se rompe de esa forma. Es una prolongación de la base del vítreo. ¿Bien? A ver, seguime. Si está completamente adherida, se hace en herradura. Si no, se hace así. ¿Lo ven ahí? Acá hay otra variante que es la varilla oral. Bueno, esto es mucho más raro, pero las dos más frecuentes son el que vimos recién y este. Uno más. Esto es más o menos lo mismo. ¿Seguí? Esta es la complicación, lo que decíamos del desprendimiento de retina. Este anillo de Weiss es lo primero que ve el paciente. Que al principio lo ve en el medio y después se va corriendo. Es la unión la hialoide posterior en la papila. Y cuando hacemos vitrectomía, lo que queremos hacer es ocasionar esto. Eso es lo que hacemos. O sea, vamos con el vitrectomo, con la flauta, con el aspirador activo, con lo que sea, en la papila, aspiramos, esperamos que se ocluya y tiramos despacito. Y eso se levanta. ¿Ok? No, perdón. Sí. ¿El anillo de Weiss se toma como un signo de desgarro? No, un signo de DPB. Verá que no llegamos a dejar. Es un signo del DPB. Ah, bien. Es lo que primero, ¿qué dije? ¿Dejarlo? No, pero digo, signo de desgarro del PPB. No. Esto, lo que vamos a ver ahora. A ver. Sí. Eso. Ustedes ven un paciente con hemorragia vítrea. Esta línea se ve siempre. ¿Qué es? La hemorragia cae por atrás de la hialoide posterior y se deposita así. Clásico, cuando se ve, ¿no? Hay veces que es mucho más grande. ¿Seguido, Bernal? Bueno, esto es lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? De seguir el cuadro, un mes y medio, que es un poquito vivo, ¿viste? No dejarse, porque el paciente tiene la molestia, va a ver a otro, ay, no me vieron el desgarro que tiene. ¿Tá? Bueno, explicarle, hablarle un poquito. ¿Tá? Es cierto que cuando uno está viendo muchos pacientes, en una guardia ve las minas del sol, se ve una mosquita y uno no le ve nada. Cuando uno no le ve nada, es verdad, lo más probable es que no haya nada. Pero hay que abrir el paraguas, porque ustedes saben la estadística, este muñeco tiene un 15% de probabilidad de hacer un desgarro. Entonces vaya, pero la semana que viene vuelva, si tiene molestia. Y si ve alguna cosa rara, destello, venga antes, ¿no? Yo creo que los grandes problemas hay es cuando uno no sigue al paciente, o cuando no le explica un poquito. ¿Ya? Explicar el proceso, dar los signos de alarma y explicar el proceso. Para concluir, para mí es lo que digamos, uno tiene que manejar bien. El DPB, haga retina, no haga retina, lo que sea, tiene que manejarlo bien. Porque de ahí sale todo lo demás. ¿Ya? Incluso hasta el diabético. ¿Ya? Bueno, seguimos. Sí. Antes usted dijo que cuando hay hemorragia vítrea se ve como esa línea. Sí, volver bien a esa de la hemorragia. ¿En qué? ¿En una ecografía? No, esto lo estás viendo con el OBI. O con la lámpara de Midura, la Lupa 90, la 78. Miren para abajo y vos vas a ver bien el borde inferior, que es este, mirá, el que está acá, es bien marcado y el otro no.
atención, qué raro, o lo ves acostado y la ves a la línea, se ve. Siempre y cuando dije que no haya mucha hemorragia, ¿no? Tiene que ser una hemorragia sutil. ¿Y se la ve totalmente roja, marcada roja? ¿Cómo? ¿Se la ve roja, totalmente marcada? ¿O de qué color se puede ver? Si una hemorragia es roja. Claro. También es roja. De roja, hemorragia roja no. Pero si el desgarro está arriba, y si el desgarro es abajo. Bueno, ahí no. Es tarde. Bueno, vale. ¿Algo más? Sí. Una consultita. ¿En qué momento se habla de base de vitrio ancha y tiene más predisposición a los desgarros? ¿Cómo, doctor? No escuché. La base de vitrio ancha, una base ancha. de Sí, vitrio. ¿Tiene no pasa más nada. predisposición? No. No. Lo que tiene predisposición es esa lengüeta. Esa lengüeta no se ve. No la ves en una persona, digamos, que viene en control, no la ves, no se ve. ¿Sí? Cuando el DBP es completo, que vemos el anillo de waist, Ya está hacia arriba, hasta la base vitrea, está despegada. exacto. El seguimiento es igual con respecto al paciente, o sea, el riesgo es igual cuando el DBP igual es completo. Yo creo que hay que tomarse un poquito y decirle, venga, es mejor decirle que venga. Yo lo que digo, la propuesta mía es decir que venga, semana a semana, o como hacíamos nosotros cuando estábamos en la residencia, venga la semana que viene. Si tiene una molestia, venga antes. No pasa nada. Se ve una vez más al paciente y uno se saca de tema, ¿no? Porque si ustedes hacen un número, en una guardia creo que al mes se pueden ver cuántas mionosopsia o moscas volantes. ¿Cuántas? ¿100? ¿Puede haber 100? Y bueno, ahí está. ¿Cuántos desgarros va a haber al mes? Pongamos, 15 o 10, ponele también. ¿Qué pasa? Hay desgarros que uno no los ve. Sí, pasa. Especialmente los operados de catarata que tienen la fibrosis alrededor del lente. Hay un montón de situaciones que todavía no hablamos, ¿no? ¿Ah? Hay que darle el beneficio de la duda. Especialmente yo diría en los pacientes operados de catarata. Porque el fáquico, más o menos, una persona joven se ve muy bien en el fondo de ojo. Pero los problemas están en los operados de catarata o que tienen una capsulotomía chiquita, no se ve bien la retina periférica. Y no está mal decirle, mire, no se ve bien, no se ve nada, no hay ninguna lesión, pero por las dudas, si usted nota, venga, vuelva. ¿Eso te gusta? Bien. Y una última pregunta. Usted dijo que se puede hacer identación con un cotonete. Con un cotonete, ¿Eso sí. lo haría normalmente en un paciente que venga con una mioresopsia? ¿Usted lo haría? Yo revisé a un paciente con cotonete, el doctor me agarra una urticaria acá arriba. Yo no, yo tengo el dedalcito. No, O sea, cuando estaba en la residencia lo hacía. no, tampoco, yo me compro el inventador. No, yo le di, me agarra la urticaria. Como para nosotros, quiere decir. Usted hace el que quiera, doctor. Un clip. Sí, no pasa nada, pero yo no es posible. Bueno, es un poco. Usted se puso a cualquier cosa. En la cirugía a veces usamos un porta, pero en el consultorio, sí, el cotonete es lo que uno tiene a mano. Después están esos intentadores a miel, la paquetería son esos dos que mostré. A ver, volvé un poquito para atrás, Miguel. Más para atrás, más. Más. A ver. Más. Uno más. Este para mí, este es mi favorito. Pero después está el otro, a ver, seguimos. Uno más. Este se me desapareció mágicamente, no sé. Pero este es buenísimo también. Aparte son accesibles, son económicos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Si tiene un paciente con anillo de waist que ya siente, no sé si el Esperen, escuchemos si la... el próximo control, o sea, el paciente refiere que sigue con molestias y cada vez aumenta más.
propuesta, ya tiene un- mi propuesta es que usted lo maneje al paciente, doctora. Usted lo puede hacer porque tampoco es tan complejo. Manejar un desgarro no es necesario que, si usted lo quiere derivar, los retinólogos estamos felices en la vida. Pero la propuesta es, usted lo puede hacer porque no es tan difícil. Es con esos tips, ver al paciente, ver, en unos meses ya se experta en OBI o en lámpara de hendidura. ¿Están de acuerdo? Yo les doy mi idea, no sé. O sea, por Manejarlo. ejemplo, oftalmólogos generales, digamos, Manejarlo. lo controlamos, pero por ejemplo, para ya nosotros saber cuándo ya el paciente necesita ya... Si necesita láser, si uno no quiere hacer el láser, yo creo que cuando está desgarro. Pero hay veces que uno tiene una duda, usted lo puede derivar, doctor. Usted puede manejarlo al paciente como le guste. Sí, obvio. ¿Estamos o no? No respondí la pregunta más o menos, ¿no? O sea, yo quisiera saber cuándo exacto, o sea, cuándo yo saber que yo ya tengo que actuar, o sea, derivando si yo no lo puedo solucionar, si solo hago controles. No, si el anillo, solo si hay un desgarro. Solo si hay un caso. Si hay un desgarro o si usted tiene una duda. Es lo que decía recién. Por ahí el paciente está operado de catarata, no vemos. Pero no es porque usted no la vea, no la ve nadie a la retina periférica. Ni yo, nadie, miro y no se ve. Por eso dije recién que el arma para nosotros, a mí me encanta la ecografía. Porque hay veces que no vemos nada, hacemos una ecografía y está ahí. ¿En dónde vamos a buscar el desgarro? O eso no me voy a adelantar. ¿Dónde están los desgarros? Excelente. Vamos a poner el transductor ahí y barrer un poquito. Temporal superior, ahí está. ¿Está? A ver si volvemos donde estamos. Más. Bueno, ¿quieren que hablemos algo más de esto? Uno más. A ver, más. Esto yo lo que quiero, ustedes no se olviden de nada, pero acuérdense de esa lengüeta que les dije. Ahí se explica por qué acá y allá no. No es una debilidad de la retina, eso ya lo vamos a hablar. Es esa lengüeta en los vitreogénicos. Seguimos. Vamos a seguir. Ahí. Lesiones predisponentes, hasta acá estamos, ¿no? Bueno, las lesiones predisponentes al desprendimiento de retina son una serie de lesiones que están en el fondo de ojo, a veces son benignas, otras veces no, pero que las vemos constantemente. Es muy difícil ver a un paciente de unos cuantos que no tenga absolutamente nada. Algún pigmento, algo va a tener. A ver, sigamos. Y esto es lo que quería decir recién, los factores de riesgo. Miopía. ¿Ah? La pseudofaquia, ahora ya casi no hay afaquia. ¿Ah? Pero la pseudofaquia nos complica completamente, hasta cirugía complica. ¿Ah? Cuando el paciente tuvo un desprendimiento en el otro ojo, hay que estar atento. Capsulotomía posterior, normalmente la hacen la capsulotomía chica con la pupila, no se ve bien la retina. Y después, la degeneración láctea, los antecedentes de los padres o los familiares que han tenido un desgarro. ¿Bien? Estas rosetas quísticas, que es algo que uno no suele escuchar, pero es bastante frecuente. Y la otra cosa es el trauma. El capítulo del trauma vale la pena tenerlo porque tener los conceptos claros. El trauma puede dar lesiones a largo plazo. Explico esto un ratito para que lo tengan en cuenta. ¿Se acuerdan que hablamos de la densidad del humor vítreo? Cuando no está licuado en el centro. Bueno, imagínense cuáles son los que se golpean más. Varones jóvenes, ¿no es cierto? Cuando la pelota o haciendo lo que sea. ¿Está? Se golpean y el vítreo es una pelota. Está duro. Al principio no traen uno, ve el fondo de ojo, no pasa nada, ¿no es cierto? Pero es el clásico paciente que pasa en unos meses, empieza la licuefacción, porque está generada por el trauma,
y hace una diálisis retinal. ¿La hace a la diálisis 3 meses después? No, ya estaba la diálisis. ¿La tienen a la idea? Pero lo sostenía el vidrio. Pero lo sostenía el vitrio. Muy bien. Hace poco me pasó de ver una situación igual. El paciente, lo vimos en el examen, tenía un desgarro de un costado. No lo pusimos, pero estaba en el celular. Estaba el desgarro solo de un lado, pero del otro lado no estaba ni desprendida la retina. Cuando entramos, sacamos un poco vitrio con la vitrectomía y se vino la retina. Ya estaba la diálisis. ¿Se entiende, no? Porque sacamos un poco el vitrio, es lo mismo que pasa con la licuefacción que hablábamos recién. Entonces, ¿qué les quiero contar? Que el trauma genera consecuencias a largo plazo. A largo plazo, especialmente desgarros que estaban, y como el vitrio no hay líquido para que pase a través del desgarro, no se desprende la retina. ¿Se entiende? Bueno, sigamos. Estas lesiones son las que se ven más frecuentes. Son todas las lesiones benignas, pero las que más nos preocupan son el pelvis stone, que es este que está acá abajo, señalado con la flecha blanca, que a veces parece un desgarro. ¿Ah? Ahí la retina no está rota, es transparente la retina. Lo que está, digamos, lo que falta es la coroide, el epitelio pigmentado. Se ve ahí, esos son parches. Y se ven los vasos de la coroide. El epitelio pigmentado es lo que no está. ¿Bien? Después están los pigmentos, las drusas, pero lo que se ve muy común son la degeneración quística o microquística. Eso se ve bastante frecuente. La degeneración quística y el pelvis stone son las dos que por ahí habría que tener en cuenta. ¿Ah? ¿Seguimos? Bueno. ¿Seguimos? Estas son, por ahí, las 4 lesiones predisponentes al desprendimiento de retina. Retinosquisis, las rosetas quísticas, el látice y los desgarros. ¿Sí? Estas son fotos, son dibujos en realidad. Imagínense estos muñecos que no tenían fotos. Estos son dibujos de la retina, como el dibujo mío en azul. Esto, obviamente, esto es un artista. El tipo estaba mirando el fondo de ojo y estaba dibujando lo que ve. Este es un genio, este tipo, es muy conocido. Entonces, ahí ven un desgarro, ¿bien? Otro desgarro pigmentado, la degeneración látice que puede tener varias formas. Seguí, Miguel, a ver. Y empezamos con esto que es una lesión que se ve bastante, ¿no? No es que es raro. ¿Qué es la retinosquisis? ¿Alguien lo quiere decir? ¿Es un quiste? ¿Es un quiste? No, no es un quiste. Se quedó así porque algún iluminado le puso así, pero es la separación de la retina. ¿Tá? La misma retina se separa. ¿Tá? En el medio está esa sustancia viscosa. ¿Bien? Forma de domo, pero a ver, seguí, Miguel, esto lo van a ver, es muy, digamos, se ve. Ahí están las estadísticas, pero lo más importante para mí es el porcentaje de bilateralidad. Ustedes ven un paciente que dicen, che, ¿esto qué es un desprendimiento de retina o una retinosquisis? Porque a veces genera duda. Y si vemos el otro ojo y está la misma lesión, es una retinosquisis. 8 de cada 10. Es mucho, ¿no? ¿Bien? Bueno, seguí. Lo que es importante tener en cuenta como lesión son los desgarros que tienen. Estas rupturas
de la capa interna y la capa externa. A ver, seguí esto. A ver si se ve ahí. Esta es la retinosquisis. La retina separada. ¿Bien? Este desgarro de la capa externa y otro desgarro de la capa interna. Cuando se comunican los desgarros, hay problemas. A ver, seguí si hay una foto. Estos son, así se ven, en el fondo de ojo. Seguí otra vez. Y acá está la explicación de cómo se produce un desgarro. El desprendimiento de retina, una retinosquisis. Yo estoy tratando de darle una lesión. Después ustedes la teoría la van desmenuzando, pero esto es para la parte práctica. Miren esto, ¿ves que se comunican los dos desgarros? Y ahí sí se desprende la retina. Esto es para operar, obvio. ¿Tá? Pero esa es la explicación. Cuando se comunican los dos desgarros y pasa. Y acuérdense de la licuefacción del vitrio, pasa. Un paciente joven que tiene el vitrio normal no va a tener un desprendimiento. ¿Ok? A ver, seguí. Bueno, volvemos un poquito, Miguel. ¿Qué pasa si si un paciente tuvo un desprendimiento de retina por una retinosquisis y en el otro ojo tiene una retinosquisis? ¿Qué hacemos? En el otro. ¿Ah? ¿Sí? Seguimos. Esto también es otra lesión que también se ve. Es como si, para que ustedes entiendan, como si fuera una verruga de la retina, que tiene una adherencia vitreoretinal muy fuerte. ¿Ah? Entonces, cuando hay un DPB, esto se rompe. ¿Se entiende? Se forma un desgarrito así, chiquitito. Y uno dice, es un desgarrito muy chico y tiene un desprendimiento de retina muy grande. Es porque tiene mucha tracción. Y el bamboleo del vitrio hace una bomba. A ver, seguí, Miguel. ¿Ah? Estas son las estadísticas, el 5% de la población, el 10% de los desprendimientos de retina. De hecho, para que uno se aplique bien la retina, tiene que comer. Volvé un poquito para atrás, Miguel. Esto, tiene que comer el desgarrito entero y quedar bien neto. Porque si no, uno le hace láser y se vuelve a desprender. ¿Sí? Seguí, a ver. Bueno, estas son estadísticas, lo que estábamos diciendo, tratamiento del desgarro. Seguí. Bueno, hasta acá cómo estamos antes de empezar este capítulo. Este capítulo ya se pone más interesante, más frecuente todavía. Pero ustedes ven que no es tan raro, porque este es el 10% y el otro era, a ver, volverme el 5%. No es tan, pero solemos ver más látice que rosetas, ¿no? Bueno, sigamos. Sí, a las rosetas las vemos más con el desprendimiento, eso es verdad. Bueno, a mí me gusta este capítulo, es muy interesante, porque hay que entenderlo bien al látice para poder manejarlo bien. 10% de la población. ¿Tá? Bilateral, miopía, desprendimiento. ¿Tá? Son lesiones típicas. ¿Seguimos? Ahí, una lesión de látice. Pero ¿qué es lo importante de entender? Seguí una más, Miguel, a ver. Esto. Esta es la anatomía patológica. Esto yo les cuento, estos tipos hicieron una anatomía patológica y entendieron qué es lo que pasa con el látice. Hay un adelgazamiento de la retina. Lo que ustedes ven, la retina está más delgada. ¿Bien? Después, hay datos que dice ahí, se produce una laguna. Es como una laguna privada del látice. Por eso se ven problemas con pacientes jóvenes. Entonces, si este paciente tiene el vitrio normal, no está con el DPB, ¿ah? Eso hablamos. Tiene su laguna,
tiene su líquido ahí. ¿Ya? Después las líneas blancas, va a agarrar el pigmento, seguir a ver. Entonces, esta anatomía patológica es importante entender porque es importante en la clasificación. Uno tiene los agujeros atróficos, lo que en otra época le decían agujeros retinogénicos. O sea, el problema está en la retina. ¿Ya? Se produce un agujero normalmente. Y como el látice tiene su laguna privada, el líquido de la laguna pasa por el agujerito. Ese es el desprendimiento de retina miope juvenil. Clásico. ¿Tá? Clásico. Que es crónico muchas veces con línea de marcación. Ahí está. Miopes jóvenes. ¿Tá? Y muchos desprendimientos de retina subclínico. Claro, porque la lagunita tiene poca agua, poco líquido. Pasa por el agujero. Retinogénico. ¿Tá? Y después están los desgarros, que son normalmente del borde, porque la adherencia del látice está en el borde. Ahí es una adherencia fuerte. ¿Tá? Y eso sí normalmente están asociados al DPB. Cuando ustedes tienen un paciente con síntomas de DPB, o lo ven al DPB con la lámpara de hendidura, y tiene un látice, ojo, seguirlo un poquito más cerca. ¿Ok? O avisarle. Uno más. Ahí hay un látice. Se ve, es un borde levantado, ¿no? A ver, seguir. ¿No? ¿Una pregunta? Sí. ¿Quién es? Ah, eso. No. ¿Cuándo el látice da una triple corona y cuándo lo aguanta? Sí, ahora hablamos de eso. Esperá. Yo creo que esto, acá empezamos, Este capítulo 1, yo creo que lo principal es hablar un poquito con lógica y con criterio, ¿tá? Porque ha cambiado un poco el tratamiento del látice. Antes se trataban todos, después se trataban algunos, ahora la mayoría no se trata, ¿tá? Que es la verdad, pero hay algunos parámetros. Volvé un poquito, Miguel. Este tipo Bayer, uno más, este Bayer es un retinólogo de una ciudad relativamente pequeña que se puso a estudiar, creo que 30 o 40 años. El tipo que más sabe en el interior de Estados Unidos. No me acuerdo qué lugar. A ver, uno más. Bueno, yo creo que hay que usar un poquito el sentido común y jugar. ¿Usted se acuerda que hablamos de los factores de riesgo? Si vamos al extremo ¿no? Paciente con desprendimiento de retina en el otro ojo, miope, operado de catarata, se hizo la capsulotomía de láser. Bueno, ahí sí, tratarle el látice del otro ojo, ¿no? Pero después ver un paciente completamente asintomático que se va a operar con cirugía refractiva, ¿no es cierto? No sé, ahí está la duda, ¿no es cierto? Creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Sí. Algunos sí, otros no, porque el láser en el látice a veces genera un aumento de la tracción. Porque vas a hacer láser, esa triple corona, o doble corona, o monocorona, no sé, monocama, como quieras decirle, ¿tá? Y esa temperatura que genera el láser ahí puede generarle la misma tracción que el paciente no tenía. Yo he tratado el látice que no tenía desgarro y lo hice con el láser. Feliz de la vida, ¿no? Está bien, sí. Pero no. Entonces, si el paciente sabe, uno dice, bueno, le explico al paciente, no, pero yo creo que hay que pensarlo un poquito más al tema. Si es un paciente, por ejemplo, que se va a hacer cirugía refractiva, yo hoy no lo trataría, porque ya he tratado varios y hice macana con algunos. Y bien tratado, tranquilo, con poca potencia, y lo mismo se hizo la tracción, ¿verdad? Y no unos cuantos. Sí, porque es como les digo, en una época se trataba todo.
En nuestra época algunos sí, otros no, pero es una tendencia más terapéutica que no. Y ahora yo creo que la tendencia está en no y ver y revisar. Yo creo que un poco también que han mejorado los métodos diagnósticos. Ustedes ven, por ejemplo, toda la tecnología que pueden seguir un látice tranquilamente, ¿tá? No sé, y compararlo con fotos, me refiero. ¿Tá? Ven acá, pongo al final, no tratar, vigilar el DPB. Ahí está la estadística, no me voy a detener porque esto es clásico, está en los libros, en todos los libros. Seguime. ¿Ves? Todo esto está ya muy masticado, discutido. Yo creo que no hay ningún congreso donde se hable de retina periférica que no haya una controversia de este tema. Entonces yo creo que ahí hay que comunicar, hablar, explicar y tomar una decisión en conjunto. Y en lo posible, ser cauto. Mira, te puedes operar y te hacemos un seguimiento cercano. Vos sabés que tenés una lesión, que tenés que vigilarte. Eso yo creo que hoy la tendencia en los casos de acá, el que es clásico, paciente que se está por operar el refractivo y tiene un lápiz. Clásico, eso es lo que es. ¿Tá? A ver, otro más. Y bueno, lo que es sí, obvio, ¿no? Esto es lo que digo, usar el criterio médico. Aquel látice está tratado un poco en exceso, ¿no les parece? Yo creo que no. Una triple corona prolijita está, o doble si no quieren. ¿Tá? ¿Sí? Bueno, hasta acá estamos, ¿no? El látice hay que verlo, ver al paciente, si tienen duda, espere un poquito, vaya a la sala un rato, revisamos, vemos, hablamos, consultamos y tomar una decisión. Y explicarle al paciente, ¿no? Que también está involucrado en la decisión. ¿Tá? Bueno, los desgarros, las roturas. Agujero es lo que les decía recién, retinogénico. La retina está adelgazada y se produce ese agujero. ¿Bien? El único agujero retinal que es producido por tracción es lo perculado, que el vitrio tira de la retina y se sale todo el botoncito. ¿Ok? ¿Estamos? Y después, como está acá, desgarro herradura o el operculado que está diciendo. Y como último, la diálisis retinal. ¿Tá? Habría una pequeña variante que ¿cuál es? ¿Qué nos falta? Desgarro gigante. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el desgarro gigante? ¿Se acuerdan? Más de un cuadrante. ¿Tá? Pero está bien. Ahora, sigamos. Estos son los desgarros, también la misma idea, ¿no? Si ustedes tienen un desgarro, a ver, seguí Miguel. Esto les recuerdo, ¿se acuerdan de la lengüeta? ¿Quién hablaba? No. Ahí. Si uno se pone muy en obsesivo con el tres espejos, hay un tipo, Esner, bueno, es un libro viejísimo, que el tipo con tres espejos determinaba, incluso el tres espejos tenía un indentador. ¿Bien? Descubría esas lengüetas. Mirá, las veía él nomás. Entonces, seguimos. Bueno, esto es lo que ya vimos, seguimos, ¿se acuerdan de la lengüeta? Es la misma imagen, seguir. Esto, ¿se acuerdan, no? La producción, un poco ya hablamos de esta parte, por eso no la repito. Una más, desgarro. Una más. Si ustedes tienen la duda, usen la neritra con el desgarro. Se ve mucho mejor, pruébenlo. Tengo la duda, estoy mirando acá, me parece, pónganlo en el lobby o en la lámpara hendidora, la verde, la neritra. Y lo ven y lo van a ver bien más marcado. ¿Tá? Bueno, esto es un poco el tratamiento, que también hay que usar un poco la lógica, ¿no?
estéril. Seguí, Miguel. Este desgarro, en herradura, tiene hemorragia, paciente miope. Pongamos, a ver, seguí. Entonces, ¿cómo el tratamiento? Fotocoagulación con láser. ¿Está? Hoy lo que tenemos es láser verde. Hay algunos argones todavía, el 532 que está. El argón puede haber alguno que otro todavía en buen estado, que van a desaparecer. ¿Está? Sigamos. Yo creo que lo más importante para tratar bien un paciente es tener o verlo bien a la lesión. Vuelvo a decir, hay dificultades, pero esta Tragequator para mí es la lupa top para fotocoagular un paciente. ¿Está? Más que los panfundoscopios. ¿Está? Esta. Y el 3 espejos, que está a la par, un 3 espejos clásico, creo que del año 70 debe ser ese. Es buenísimo, es astral. A ver, sigamos. Este desgarro, seguir, tratado. ¿Saben con qué es esto? A ver, esto es con el retinógrafo, esta foto. Mire hacia arriba y sacamos. Había un técnico llamado Ernesto Faita que era un crack haciendo esto. Él nomás lo podía hacer, un loco también pirado. Él lo hacía, estas fotos son de él. A ver, volvemos para atrás. Esto, el paciente, imagínense, en temporal superior, con el retinógrafo. Él lo giraba, mire para allá, ponía música de oriental, entonces, hermoso. Bueno, era un artista. Tenía todas estas fotos, aprender retina clínica con él, era técnico, no era médico. Conocidísimo. ¿Seguí bien? Y este le hicimos el láser y el médico Néstor nos sacó una foto porque había que pedirle pleitesía, llevarle un café, una media, y él te sacaba la foto. Fantástica esta foto. A ver una más. Bueno, y para concluir con este tema del desgarro, hay que estar atento con los desgarros, fijar, buscar. Si uno no lo ve, no hay. Tampoco un poco de confianza, ¿no? Si yo no veo, no hay. Lo más probable es que no haya. ¿Ya? Bueno, el autocontrol, explicarle a los pacientes, están todos los factores de riesgo. Siempre hablamos de la consulta precoz, bueno, qué sé yo. Cuanto el paciente más lo detecta, concurre, va a tener menos problemas, eso es obvio, ¿no? Seguía. Esto un poco cómo se produce el desprendimiento, pasa el líquido que explicamos a través del desgarro, 1 o 2 desgarros. Esta tracción hace como un fuelle. Cuanto más tracción tenga, más fuelle va a ser. Y uno ve un desgarrito chiquito con mucha tracción y ve un desprendimiento gigante. Me dice, todo ese desprendimiento por este desgarrito chiquito. Sí, porque era una roseta o un desgarro así en herradura con mucha tracción. Ese paciente, si no se saca esa tracción, o sea, si no se mitiga esa tracción, no se aplica. ¿Sigamos? Bueno, y con algunos tips del manejo del desprendimiento, siempre la historia clínica completarla con AVEA. El paciente ya vino, había bultos, ¿no? Siempre el desprendimiento tiene hipotonía. Siempre. Es clásica. Ver con la biomicroscopía, el fondo de ojo, como dijimos, la eco, si tiene catarata o está operado el catarata y no se ve la retina periférica. Nosotros, como regla, yo hace muchos años ya dije que quiero ecografía en un paciente antes de operar. Ahí está el desprendimiento. Por lo menos a mí me gusta así. Mandar a tropinizar al paciente el reposo. Y lo importante, que a veces parece es indicar, decirle, señor o señora, usted tiene un desprendimiento de retina, se tiene que operar. Usted ya lo dijo, ya está. ¿Estamos? ¿Les parece que es una tontera? No. A ver. Bueno, una foto, el mismo Ernesto, una fotito, una más.
Bueno, ¿y cómo tratamos los desprendimientos de retina? Básicamente son 3 técnicas. La retinopexia neumática, la cirugía convencional, la utilización de unas esponjas o bandas de silicona que producen una indentación, ¿tá?, sobre la pared y disminuyen la tracción vítrea tapando el desgarro. ¿Bien? Vuelve la retina a su lugar. Y por último, la cirugía vitreoretinal, poniendo la retina en su lugar, endoláser y un taponaje con gas o con aceite de silicona. ¿Estamos? Una consulta. ¿Le invitas a todos a Atropina si tienen desprendimientos para cirugía? Y es lo ideal, ¿no? ¿Sabe por qué, doctora? Porque más de una vez el paciente tiene alguna inflamación. Y yo quiero por lo menos que se vea, no operar, es muy complejo operar a un paciente con poca dilatación de desprendimiento retinal. Entonces yo ya apenas lo puedo, ya lo atropinizo, no sé, no me parece descabellado, me parece algo bueno. Y a veces se produce alguna sinequia o tiene una inflamación, evitando, ¿no? Si uno no quiere atropinizarlo, darle un fotorretín porque se ponga un poco 4 veces por día. Yo creo que atropinizar es ideal. Con una que lo pone usted ya está. Listo. ¿Y el corticoide se lo puede dar para desinflamar o solamente atropina? Es clásico dar un corticoide, pero el Rinforte es clásico. Yo no creo que tenga mucha, salvo que haya una inflamación, ¿no? Claro, pero o sea, como preventivo, pues llega un paciente con DR, la presión está normal, si le da atropina, Atropina. nada más. Y lo clásico le dan un Rinforte también. Y un hipotensor, por si acaso, no, solamente No. atropina porque tiene la presión. Normalmente tiene la presión más baja. Claro. No A tiene- ver, ¿hay una más, Miguel? No. No, acá. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta más si terminamos? ¿Ah? ¿Quieren decirme algo? ¿Algo que quieran repasar? ¿Listo? Papá. ¿Listo? Gracias, chicos.